Buenas tardes a todas y todos. Muy bienvenidos a hoy empezamos un nuevo módulo en nuestro seminario ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Y en esta ocasión tenemos el gran gusto de pues realizar este seminario en conjunto con otro de los programas universitarios que tiene la UNAM. En este caso con el programa universitario de suelos. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de suelos y cambio climático durante todo este módulo, el número 8 de nuestra serie de seminarios. Y aquí tenemos, hoy empezamos con la doctora Elizabeth Solleiro Rebolledo, que nos da muchísimo gusto tenerla aquí, y nos va a hablar sobre el impacto del cambio climático en los suelos, pasado, presente y futuro. Y bueno, les cuento un poquito de la doctora Elizabeth Solleiro Rebolledo. Es ingeniera geóloga, maestra en ciencias y doctora en ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Instituto de Geología en 1998 como investigadora, siendo actualmente investigadora titular de tiempo completo del Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Las líneas de investigación que cultiva son génesis de suelos y paleosuelos, uso de los componentes de la memoria del suelo en la reconstrucción paleoambiental, geoarqueología con énfasis en las transformaciones del paisaje por impacto humano antiguo, sus investigaciones, que usan paleosuelos como archivos históricos del paisaje, han sido pioneras en el territorio nacional, conformando un grupo de trabajo con reconocimiento internacional, siendo la vicepresidenta de la Comisión de Paleopedología de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. Muchísimas gracias, doctora. Es de veras un placer tenerla por aquí y pues la escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, pues al contrario, gracias por haberme considerado y estar en este seminario. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, entonces, pues vamos a hablar un poco de el cambio climático, no solamente en la época actual, sino nos vamos a remontar a la historia geológica del planeta. Entonces, pues esto es algo que sabemos, que hemos estado escuchando durante los últimos años, que la concentración de los gases de efecto invernadero ha aumentado y que pues la temperatura eh, ya subió y va a subir en los siguientes años. Entonces siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el efecto que tendrá en los suelos del planeta? Y me quiero, como les dije, ir hacia la historia más antigua, y aquí tenemos esta gráfica muy sencilla en donde podemos ver la concentración del CO2 atmosférico y la temperatura media global, y vemos que pues en aquellas épocas, hace 600, 500 millones de años, las curvas de CO2 y las temperaturas no iban acopladas, ni podríamos decir que el CO2 tuviera que ver con el calentamiento global. Entonces, en realidad estábamos viendo una situación completamente diferente de cambio climático natural por el enfriamiento natural de la Tierra, por las modificaciones en la trayectoria del planeta. Y entonces eso, pues bien que se reflejó en los suelos. Cuando nos vamos más a la historia reciente, es decir, los últimos 2.6 millones de años, vemos que el clima de la Tierra pues está controlado por otro tipo de factores y tenemos ciclos de cambio climático bien reconocidos que van desde 400,000 años hasta 20,000 años aproximadamente. Y estos variaciones en el clima, pues también se ven reflejados en los suelos. Sin embargo,
pues esta curva es la que conocemos, dramática, en la que podemos observar cómo el cambio en la temperatura global del planeta ha ido ascendiendo a partir de, pues sobre todo de 1850 a 2018, que es la gráfica que está aquí, y que pues esto debe tener una consecuencia en los suelos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que está pasando en los suelos, qué es lo que ha pasado en ello, y para eso pues vamos a apoyarnos de un tema que a mí me gusta mucho, que son los paleosuelos. Entonces, pues quiero empezar con esta diapositiva porque el suelo realmente es un espejo del ecosistema. El suelo va a responder a las variaciones ambientales. ¿Por qué? Pues porque es uno de sus factores de formación. Entonces, por ejemplo, tenemos este paisaje en los Alpes, este paisaje en el desierto de Mojave y este paisaje en Siberia. Vamos a ver qué tipo de suelos encontramos en estos tres paisajes contrastantes. Pues aquí tenemos estos suelos que se desarrollan sobre los depósitos de la zona de los Alpes. En contraste tenemos estos suelos que se forman en el desierto de Mojave y tenemos estos suelos que se forman en estos bosques boreales de Siberia. Como pueden notar, los tres son diferentes. ¿Por qué? Porque reflejan las condiciones ambientales de cada sitio. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los suelos, ¿no? Nosotros tenemos un sedimento, una roca de cualquier tipo y con el paso del tiempo se van desarrollando lo que se llaman los horizontes de suelo, empieza a haber un poco de vegetación y seguimos pasando el tiempo y entonces hay una vegetación mucho más estable y entonces se diferencia lo que se conoce como los horizontes de suelo. Esa fotografía anterior que yo les mostraba con los suelos, reflejo del paisaje, pues van a tener esta diferenciación en función de las condiciones climáticas. Ahora bien, estos suelos que ya están formados, que ya están bien diferenciados, pueden sufrir un sepultamiento por nuevos materiales que le caigan encima al suelo. Puede ser, imaginen el volcán Popocatépetl haciendo erupción, cubren completamente a los suelos ya formados. Y entonces se nos va a formar lo que se conoce como un paleosuelo sepultado. Ya no tenemos un suelo, sino tenemos dos. ¿Y cuál es, digamos, la ventaja de tener esos dos suelos? Pues porque podemos saber cómo era el ambiente del suelo que quedó sepultado antes de la nueva formación de suelo. Entonces vean aquí este pequeño diagrama que cuando un suelo es sepultado, se van a conservar sus rasgos. Entonces aquí tenemos este suelo de estos bosques boreales de Siberia, en donde hay ciertas características que se quedan conservadas aún después del sepultamiento. Sin embargo, hay otros suelos que por cambio climático, vamos a suponer que este bosque boreal, por un cambio climático del pasado, se convierte en una estepa y entonces en el suelo se van a conjugar las propiedades de los suelos del pasado y las propiedades del ciclo reciente. En ese sentido, para los que nos dedicamos al estudio de los paleosuelos, pues tenemos esta tarea compleja de tratar de decodificar qué propiedades pertenecen a cada etapa de desarrollo. Y entonces, pues nos ponemos en el juego de extraer la memoria del suelo. ¿Qué es la memoria del suelo? Pues es el conjunto de propiedades que tiene un suelo que recuerdan las condiciones climáticas bajo las que se formó. Y entonces jugamos con lo que es la memoria sedimentaria y la memoria del suelo. Entonces recuerden que un sedimento es este material que se va depositando poco a poco
año con año en un cierto ambiente. Puede ser un lago, puede ser el mar, puede ser una duna, puede ser un río. Y entonces decimos que la memoria de los sedimentos es como un libro. Cada página nos está relatando la historia de ese sedimento. Entonces podemos irla leyendo independientemente. Entonces aquí tengo la página 1 del libro, la página 2, la página 3, etcétera. Pero en un suelo, yo lo que tengo es como un pergamino, como un códice, en donde toda la información está plasmada en una sola página y entonces tenemos que aprender a extraer esa información. Entonces vamos a dar una vuelta por la historia geológica del planeta, como para tratar de ver cómo los suelos responden a los diferentes climas, a los diferentes ambientes, inclusive de esos ambientes muy antiguos en donde pues no había ni siquiera vida en el planeta. Y pues empezaremos con los paleosuelos precámbricos, paleosuelos de hace más de 3 millones de años. Entonces ustedes se fijan en esta grafiquita que puse aquí en la parte superior izquierda, que, bueno, la historia del planeta tiene alrededor de 4.5, 4.6 millones de años, en una atmósfera que todavía no se sabe muy bien cómo era, pero que al paso del tiempo pues vamos a empezar a tener agua, hay una gran cantidad de nitrógeno, aquí tenemos una fuerte concentración de dióxido de carbono y poco a poco empieza a aparecer el oxígeno. De tal manera que cuando aparece el oxígeno empezamos a observar procesos de oxidación en los materiales originales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta cuarcita en Sudáfrica con estas concentraciones rojizas que ya nos están evidenciando esta atmósfera con mayor contenido de oxígeno. Por ejemplo, también tenemos este intemperismo ya en los basaltos del precámbrico e inclusive un suelo muy oxidado en Sudáfrica también, que tiene 2.2 gigaaños. Ahora bien, cuando ya aparecen los organismos en el planeta, e inclusive no solamente los organismos, digamos, primitivos, sino ya vegetación con raíces y demás, en los suelos, pues esas características van a quedar plasmadas. Este también es un paleosuelo del paleozoico, del Devónico, y tenemos estos materiales de color ocre, que son huellas de raíces. Y entonces los investigadores, un investigador de Rusia, el doctor Alexander Makiev, él hizo este trabajo haciendo una asociación de qué tipo de plantas pudieran estar reflejadas en estas huellas de raíces, encontrando estas huellas de Helicopsis en estos suelos. Entonces, ya estamos viendo cómo el suelo nos está dando información sobre las condiciones de la vegetación y en consecuencia las condiciones climáticas. Este periodo del Carbonífero, bueno, es un periodo que se caracteriza por la gran acumulación de materia orgánica que hay en el planeta. Y entonces aquí están unos suelos sepultados de coloración negra que precisamente nos están revelando esta gran acumulación de esta materia orgánica. Y entonces lo que se ha observado, por ejemplo, en esta secuencia que estudiaron, vemos cómo identificaron los investigadores una transformación desde el Carbonífero temprano al Carbonífero tardío con una tendencia de la aridización, es decir, sí había una gran acumulación de materia orgánica en ambientes tipo pantano, pero por poco a poco, conforme nos acercamos al final del Carbonífero, hay una tendencia a que este tipo de materia orgánica nos refleje las condiciones más áridas. Entonces, ahí tenemos otra vez cómo el suelo nos está ayudando a entender los cambios climáticos.
Ahora bien, vamos a irnos al Mesozoico, este periodo de la llamada era de los dinosaurios, y al inicio del Triásico, que es el límite inferior del Mesozoico, las evidencias de suelos en diferentes regiones del planeta denotan la presencia de horizontes con carbonatos. Los carbonatos son elementos solubles que bajo condiciones de mucha humedad se disuelven y entonces no estarían presentes en los suelos. Entonces, esta acumulación de carbonatos en estos suelos nos está indicando que los climas eran áridos. Más tarde, también en el periodo Triásico, se empiezan a encontrar horizontes a los que se les llama gleicos. Estos horizontes gleicos son de coloraciones grisáceas con manchones ocres y estas coloraciones nos indican que los suelos estaban saturados con agua. Entonces aquí ya tenemos una modificación en los tipos de ambientes. ¿Por qué? Porque pasamos de tener acumulación de carbonatos a una saturación de una mayor humedad. Estamos pasando de ambientes más áridos a ambientes más húmedos. Y por ejemplo, ya en el Cretácico, en varios lugares del mundo se ha documentado la presencia de suelos de coloraciones rojizas. Estos son unos paleosuelos en Brasil, estos son unos paleosuelos en Italia, y lo que nos está evidenciando la presencia de estos suelos, que es la época en la que vivieron los grandes dinosaurios, es un clima cálido, húmedo, que se va volviendo poco a poco al final del Cretácico un clima más, un tanto más seco, pero sigue siendo cálido. Y bueno, entonces vamos a pasar, digamos, del periodo del Mesozoico al Cenozoico, y aquí empezamos a ver también procesos de un cambio climático muy acentuado. ¿Por qué? Porque esta parte del Eoceno es un periodo que se caracteriza por ser muy cálido. Inclusive los registros a nivel global indican que fue más cálido que el periodo actual. Entonces, si uno quiere de hecho saber cómo pudieran comportarse los suelos del presente con esta tendencia de cambio climático, podríamos ir precisamente a buscar estos suelos de este periodo que están en atmósferas más cálidas. Sin embargo, bueno, pues es complicado a veces encontrar estos registros a nivel mundial que nos puedan dar estos indicadores. Y vamos a entrar perdón, estos son algunos de estos ejemplos de los suelos de estos periodos, tanto del el Eoceno, el Oligoceno, es un lugar en el estado de Oregon, en Estados Unidos, y vamos a ver también la presencia de paleosuelos de coloración muy roja, que están en lo que actualmente es una región más bien seca, bastante árida en este sitio de Painted Hills en Oregon. Entonces vemos que estos paleosuelos nos están reflejando esas atmósferas cálidas del terciario. Y en el periodo cuaternario vamos a pasar a digamos, como parteaguas hacia atmósferas mucho más frías. Muchos de nosotros hemos oído hablar que el cuaternario se caracteriza por periodos glaciares. Entonces, las temperaturas del planeta bajaron y eso está registrado en diferentes registros, tanto los núcleos de hielo de la zona del Vostok y núcleos de hierro de las zonas frías del planeta, y ahí están registrados muy claramente estos periodos glaciares. Ya inclusive están bien documentados y se les ha dado inclusive nombres. Entonces,
pasamos de estas atmósferas cálidas características del terciario hacia las evidencias de los paleosuelos con las atmósferas frías en el planeta. Y entonces, bueno, esto es simplemente una representación de cómo estos ambientes glaciares están documentados para periodos específicos en la historia del planeta. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos aquí este avance glaciar hace 140.000 años. Esta es la región de Siberia y vemos que el límite en color blanco es cómo avanzó el hielo en esta época, y entonces prácticamente buena parte de Siberia y del norte de Europa estaba completamente llena de hielo. Hacia los 90.000 años hay una retracción de estos hielos por un calentamiento moderado en el planeta. Hacia los 60.000 empieza nuevamente a avanzar el hielo, llegando a la última fase del planeta con un enfriamiento global, que es el último máximo glacial, que ocurrió hace aproximadamente 20.000 años. Entonces, simplemente por comparación, este periodo del último máximo glacial, comparando con este otro periodo glacial, vemos que hay diferencias en la extensión de los hielos. Ya de entrada con ese indicador podemos saber que al menos esta zona de Siberia no fue cubierta por hielos, y entonces se pueden encontrar los registros de paleosuelos que fueron afectados por la disminución de la temperatura. Y precisamente es un ejemplo de unos suelos en la zona de Moscú, en donde podemos observar que el suelo actual es este suelo que se llama nubisol, o en la clasificación actual se llama retisol. Y lo que observamos es que tenemos un horizonte de color oscuro con estos horizontes blancos, con lengüetas, que sí nos está reflejando la temperatura actual en esta zona de Moscú, junto con su vegetación de bosques de coníferas, mientras que los paleosuelos que pertenecen al último máximo glacial tienen huellas de la influencia del congelamiento. Por ejemplo, tenemos este paleosuelo criogénico, en donde hay una muy fuerte deformación de la estructura del suelo como consecuencia del congelamiento. También quizá no se alcanza a apreciar del todo bien, pero aquí tenemos una grieta, una gran grieta que se prolonga por varios, pues al menos un par de metros, tiene al menos un par de metros de profundidad. Entonces tenemos material de color pardo en esta parte, mientras que en el centro de la grieta tenemos un material de coloración más clara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una grieta causada por el efecto del hielo. Esa grieta fue rellenada por material tanto de suelo como de sedimento que cayó ahí adentro. Entonces, esta grieta es una evidencia más del congelamiento en los suelos en esta zona de Europa. Aquí tenemos otras evidencias. Aquí es mucho más clara la fotografía. Es este material de suelo que está cortado por esta como bolsa, por decirlo así, producto del congelamiento con material de coloración más clara. Y en esta otra fotografía también todos estos son ejemplos de Rusia. Nosotros prácticamente en México no tenemos este tipo de suelos porque las temperaturas del planeta durante ese periodo
nunca llegaron a ser tan bajas como para tener congelamiento permanente. Entonces aquí nuevamente tenemos estos agrietamientos rellenos de otras coloraciones. Entonces también existe lo que se conoce como los suelos poligenéticos. ¿Qué son suelos poligenéticos? Bueno, son suelos que tienen varias génesis. Entonces, ¿se acuerdan en la primera diapositiva, una de las primeras diapositivas que les mostré, que había estos suelos que estaban en una atmósfera y que las variaciones climáticas nunca fueron sepultados, pero en ellos se registraron los cambios climáticos ocurridos en el planeta, o por lo menos en esa zona local en la que se encuentran. Este es un paleosuelo en Austria y lo que vemos en él es un horizonte de coloración oscura, que en suelos lo denominamos como un horizonte A. Tenemos después un horizonte de color blanco o por lo menos más pálido que el de arriba y el de abajo. A ese horizonte se le denomina horizonte E. Y en el horizonte de abajo tenemos un B que por sus características nos denota que fue formado en condiciones de clima húmedo y templado. Mientras que este horizonte lo que nos está dando, la información que nos está dando es que el clima fue más frío, mientras que el clima, este horizonte A de aquí arriba, nos dice el clima fue más seco. Todo en un solo perfil. Como les decía, tenemos que esta memoria edáfica, esta memoria del suelo es como un pergamino, y entonces tenemos que hacer muchos estudios para tratar de extraer la información en cada fase y juntar todo y entender cómo evolucionó el suelo ante las variaciones del clima. Les voy a mostrar un ejemplo de una región que tuve la suerte de estudiar. Es una región en Rusia. El sitio se llama Kastionki. Está al sur de Moscú, aproximadamente unos 400 kilómetros al sur de Moscú. El clima que caracteriza esta zona es tipo estepario, con una temporada de sequía marcada y un periodo de humedad, digamos, corto. Los suelos que caracterizan este tipo de ambiente en esta región del mundo son los chernozems. Son estos suelos que ustedes pueden ver aquí, que tienen un horizonte superficial de coloración muy oscura, y que además tienen estas coloraciones, estas morfologías redondeadas de coloración oscura, que son huellas de madrigueras de roedores. Entonces son suelos muy porosos y quizá este es el mejor suelo de tipo agrícola que existe en todo el planeta. Entonces, esta es una excavación arqueológica. Pueden ver en la superficie este suelo chernozem que caracteriza la superficie del sitio. Este sitio ha sido excavado por más de 100 años. Creo que solo hubo un par de interrupciones en las excavaciones debido a las guerras. Y aún documentan que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes llegaron a este sitio porque era famoso por sus hallazgos arqueológicos. De aquí es lo que se llama el Museo de Sitio, y lo interesantísimo que pudimos encontrar aquí es que el Museo de Sitio fue hecho en un antiguo alojamiento de cazadores de mamuts. Estos cazadores de mamuts construyeron sus refugios con huesos de mamut y de otras faunas, otros huesos de megafauna del Pleistoceno.
Entonces, esta es una reconstrucción de este tipo de alojamientos y lo que nos llamó muchísimo la atención es por qué se había preferido utilizar huesos de mamuts y otros animales en lugar de troncos de árboles, que sería pues como que lo más común. Entonces, vamos a ver que además en este lugar encontraron restos humanos de inclusive 2 individuos con rasgos negroides que los arqueólogos comentaron pues venían de lejos, no era gente de ahí, y además pues tenían este tipo de arte. Todo esto en conjunto le da al sitio una edad de aproximadamente 30, 20,000 años antes del presente. Lo que entonces nos da también indicios de que estuvieron expuestos a estos fríos, a estos periodos glaciares de los que les comentaba en las diapositivas anteriores. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dicen los suelos sobre sobre los ambientes en los que se documentaron los hallazgos arqueológicos. Entonces, vamos de entrada viendo que este suelo, que es el Chernozem, no se parece a prácticamente nada de lo que está abajo. Tenemos algunos puntos en donde hay coloraciones negras que nos indican en dónde se encuentran nuestros suelos que vamos a estudiar. Y vamos a hacer un acercamiento para ver cómo y si se parecen o no a los Chernozems. De entrada dijimos que no, pero al acercarnos confirmamos que no se parecen, que son otro tipo de suelos y que además pues vemos que hay esta modificación de la estructura del suelo debido a la presencia de hielo. Entonces hay estas, digamos, como discontinuidades. Normalmente los horizontes del suelo son horizontales, son más o menos homogéneos. Sin embargo, aquí vemos cómo hay estas ondulaciones que están evidenciando los periodos de congelamiento. Además, también hay unos sitios en donde hay acumulación de carbonatos. Recuerdan que anteriormente les dije, los carbonatos se forman en ambientes más bien áridos. ¿Por qué? Porque no sobreviven durante las épocas de mucha humedad y se disuelven y se lavan. Entonces lo que se hizo fue una reconstrucción de cómo era el ambiente cuando los pobladores de esta región vivieron ahí. Y esta es una fotografía de una zona de Siberia, en donde pues tenemos una especie de desierto frío, o más bien no es una especie, es un desierto frío, en donde prácticamente no hay árboles, y eso es el por qué los cazadores antiguos no utilizaron árboles para construir sus refugios, sino más bien los huesos de los animales que cazaban. Entonces tenemos áreas cubiertas de hielo, tenemos las áreas sin hielo, y además la falta de humedad puede ser que precipite estos carbonatos de calcio que encontrábamos en los suelos. Ahora bien, me gustaría hablarles sobre cómo también los suelos están reflejando el impacto humano por medio de la erosión y sedimentación aceleradas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo los seres humanos hemos modificado los ambientes ya en condiciones más recientes. También los cazadores recolectores lo modificaron, como lo acabamos de ver en las diapositivas pasadas, pero aquí pues son modificaciones como mucho más intensas. E inclusive este también es un suelo en Rusia que se encuentra en un sitio arqueológico. Este es el suelo natural que se encuentra en los alrededores del sitio arqueológico. Y este es el suelo que ha sido modificado por las actividades humanas. Vean, aunque hay cosas que todavía se parecen, como la presencia de este horizonte blanco, todo lo demás está ennegrecido
por la acumulación de materiales orgánicos en el suelo que se transforman en materia orgánica humificada, que le da la coloración negra. Nosotros, particularmente en mi grupo de trabajo, hemos trabajado estos paleosuelos del Cuaternario. No les voy a hablar de todos estos casos que tenemos en este mapa, sino que más bien quisiera referirme a la transición del Pleistoceno y durante el Holoceno, que es un periodo, como ya hemos expresado, de grandes cambios. En este periodo se extingue la megafauna, los grupos de cazadores-recolectores ya transicionan hacia sociedades sedentarias, y quiero hablarles sobre nuestra experiencia en el trabajo en la Cuenca de México. ¿Por qué? Pues porque hay un rico registro de materiales arqueológicos, y sobre todo referirme al impacto humano por diferentes actividades de los últimos 3000 años. Entonces aquí tenemos la Cuenca de México cuando todavía tenía los lagos. Tenemos aquí los volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y hay muchos sitios arqueológicos. No voy a hablarles de todos los que están aquí expresados, en donde de alguna manera hemos hecho algún tipo de trabajo, sino particularmente de la región de Teotihuacán y esta parte de Tepexpan. Entonces vamos a empezar con Tepexpan. Esta zona, como lo ven en el mapa, este es el lago, y Tepexpan está en las orillas de ese lago. Entonces, los materiales que encontramos en la parte baja de esta secuencia son sedimentos lacustres, porque precisamente estábamos en la orilla del lago. Hicimos fechamientos para confirmar en donde estábamos cronológicamente. Tenemos una edad aquí de 27,000 años, y aquí arriba tenemos 10,000 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sitio sería, pues, de alguna manera un análogo de lo que vimos en Castionqui, pero con otro tipo de condiciones completamente diferentes. En esta parte del suelo vemos una acumulación de materia orgánica, es de coloración oscura, aunque también hay ceniza volcánica de color oscuro, entonces le da todavía un color más oscuro. Y a partir de aquí, el lago ya empieza a tener menos agua, menos sedimento lacustre, y el resto de la secuencia son suelos. Pasamos de tener la memoria sedimentaria a la memoria edáfica. Aquí en este punto, un arqueólogo de apellido de Terra encontró los primeros huesos de antiguos habitantes de México. En aquella época se pensaba que estos huesos eran de 10,000 años. Sin embargo, posteriores investigaciones dieron un análisis de 4,000 años. Aunque aquí lo pongo como hombre de Tepexpan, en realidad es la mujer de Tepexpan. Y nosotros hicimos también unos fechamientos de los suelos que nos dieron 5,600 años, lo que de alguna manera confirman que sí, estos huesos son más jóvenes que lo que en un inicio se pensó. Entonces vamos a ver cómo son estos suelos de lo que nosotros llamamos un pantano. Ay, perdón. Es un suelo de coloración negra que tiene estas acumulaciones de color blanca verticales, que son huellas de unas raíces, pero que son de sílice. Entonces lo que nos está demostrando este sitio es que es un pantano de naturaleza ácida, posiblemente de un ambiente un tanto frío, mientras que los suelos que están en la superficie tienen otras características completamente diferentes, con acumulación de carbonatos. Nuevamente nos vamos a lo que he venido comentando: los carbonatos nos reflejan climas más áridos. Estamos pasando de un clima húmedo a un clima más seco en esta porción de la Cuenca de México. Ahora bien, este es uno de nuestros favoritos, es un paleosuelo
que está sepultado. Aquí lo podemos ver, no es este suelo de arriba, sino este que está acá abajo con una coloración negra, que pertenece a la época teotihuacana. Aquí vivieron los teotihuacanos, este es el suelo que pisaron los teotihuacanos y sobre el que desarrollaron sus actividades. Mientras que el resto de los materiales corresponde a la época colonial, aquí en esta parte tendríamos a la época colonial y a la época reciente. Entonces, vamos a ver qué tipo de ambiente nos refleja el suelo de la época de Teotihuacán. Nosotros hacemos muchos estudios con el microscopio. Y entonces estas son unas láminas delgaditas que sacamos un bloque del suelo, lo llevamos al laboratorio, lo ponemos a secar, lo impregnamos con una resina para que no se nos desbarate y luego hacemos una lámina muy delgada de espesor de 30 micras que vemos en el microscopio. Lo que observamos en este suelo negro que está aquí sepultado es que tenemos estos bloques muy bien desarrollados con arcilla en los poros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este suelo se formó en condiciones húmedas. Pero además de ello, encontramos acumulaciones de carbonatos sobre estos materiales de arcilla, lo que nos está evidenciando que hay un cambio climático de condiciones más húmedas a condiciones más secas. Entonces, la idea es que sí, que los teotihuacanos que estuvieron viviendo aquí se enfrentaron a un ambiente pues no húmedo, sino digamos estacional como el que vivimos hoy en día. Mientras los materiales que están arriba, que les dije, pertenecen a la época de la colonia, son completamente diferentes. Vemos como sedimentos laminados e inclusive estos materiales que ven ustedes aquí son restos o fragmentos de suelos que fueron erosionados, acarreados y depositados. Entonces, aquí podemos ver no solamente la influencia del cambio climático en el suelo teotihuacano, sino también la influencia de las actividades humanas en la colonia. Los españoles trajeron a los chivos y a otro tipo de ganado que causó una erosión muy intensa. Entonces, no hay un suelo tan bien desarrollado como en la época teotihuacana y más bien tenemos sedimentos mezclados con suelos. Entonces, estas son como conclusiones generales de este sitio, que en el Pleistoceno tardío había evidencias de condiciones húmedas. Hacia los 10.000 años hay una reducción de los cuerpos de agua en Tepexpan, y hacia el Holoceno medio, temprano medio, tenemos arcillas que nos dan evidencias de condiciones húmedas, pero poco a poco pasamos hacia condiciones secas de las que nos hablan los carbonatos, con condiciones similares a las actuales. Y ya durante los últimos 1.000 años observamos un mayor impacto humano. Quiero terminar como mi plática la denominé los suelos del pasado, presente y futuro, con algunas consideraciones sobre lo que nos puede pasar. Esta es, como les comentaba, la Cuenca de México. Tenemos los lagos y aquí hay a los alrededores todas las estructuras volcánicas. Esta es la Ciudad de México el día de hoy y toda la parte norte pues está sellada por la ciudad, mientras que en la parte sur todavía tenemos lo que se llama el suelo de la zona de conservación. Entonces, en esta zona de conservación hemos hecho unos estudios últimamente derivados de un proyecto que nos apoya la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en el que estamos viendo cuál es la calidad de los suelos en esta zona donde se practica agricultura intensiva todavía. Y entonces vemos que este es el primer punto, es en un volcancito que se llama Ayaquemetl, y en donde vemos los suelos
que es un suelo poligenético con varios ciclos de formación derivados de la actividad volcánica en el área, pero lo interesante es que este suelo de la superficie, que está todavía bajo bosque, tiene una alta acumulación de materia orgánica. No se asemeja a los chernozems de la zona de Rusia, pero tiene características un tanto similares. El siguiente perfil está localizado un poco más abajo que el anterior, en una terraza agrícola. Y entonces lo que estamos viendo, porque ya aquí los agricultores están cultivando desde hace varios años, es que ya el horizonte de la superficie ya no tiene esa gran acumulación de materia orgánica, ya perdió materia orgánica. Y aún más, los agricultores están construyendo las terrazas, quitan una parte del suelo que está arriba y están cultivando sobre el suelo que está sepultado. Entonces, aquí tenemos esta terraza que está hecha sobre este suelo, sobre el paleosuelo. Entonces, este paleosuelo ya está en la superficie, expuesto a los factores de formación actuales y nos va a actuar como un suelo de los que hablábamos anteriormente, suelos relictos, que ahora ya está en superficie y que va a interactuar con los nuevos factores de formación. Y este último suelo se encuentra en la zona del volcán Teutli. Este es el volcán Teutli. Nosotros hicimos este perfil aquí. Este sitio ha sido cultivado, nos refieren los agricultores, en los últimos 60 años. Sin embargo, hay cerámica en la superficie que nos da evidencia de que el manejo en esta zona ha sido mucho más, por mucho más tiempo. Y vamos comparando con los suelos de este otro volcancito. Aquí prácticamente no tenemos esas coloraciones oscuras y el suelo es bastante pobre en nutrimentos. Entonces, desafortunadamente, el hablar de cambio climático en esta época es meter el factor humano que está presionando hacia la erosión, hacia la pérdida de materia orgánica, hacia la pérdida de nutrimentos, y entonces vemos una señal combinada entre el cambio climático, también provocado por el ser humano, y las modificaciones por la agricultura intensiva. Y pues con esto termino, les agradezco su atención y pues estoy lista para contestar las preguntas que ustedes tengan. Jairo, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante, muy bonito el trabajo, cómo podemos aprender del suelo, cómo eran las condiciones ambientales y climáticas en el pasado. Creo que nos da una perspectiva de pues el tipo de clima y el tipo de ambientes que estas regiones han estado expuestos. Tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Facebook. Permítame. ¿De qué forma se complejiza los hundimientos de suelo por extracción de agua en ciudades y cambio climático? ¿De qué forma complejiza? Complejiza los hundimientos del suelo por extracción de agua en ciudades y cambio climático. Bueno, pues se vuelve todavía un tema mucho más complejo, como lo dice la misma pregunta. ¿Por qué? Porque el suelo entonces empieza a compactarse. Entonces estamos perdiendo pues porosidad, es toda esta facultad o capacidad que tiene el suelo para albergar humedad y dársela a las plantas, está siendo modificada. Además, esta compactación, debemos ahora tener en mente que los suelos no solamente cumplen esta función de ser un sostén de plantas, tienen muchas otras. Una de ellas es el sostén de la infraestructura. Entonces, si estamos sacando agua, pues estamos provocando también cambios en las condiciones originales del suelo que van a llevar al hundimiento de esta infraestructura. Entonces, sí se vuelve un tema súper complejo. Sí, y miren, también tenemos una pregunta de Aymara Olín Ramírez, que primero dice que muchísimas gracias por la ponencia y que fue excelente. Y tiene dos preguntas. ¿Qué impactos en el suelo produce la agricultura intensiva a largo plazo? ¿Se pueden recuperar estos suelos?
Sí, gracias por la pregunta. Realmente la agricultura intensiva con un manejo, digamos, no adecuado, va a producir unas modificaciones muy fuertes en el suelo. Uno, como mostraba yo en las fotografías, una pérdida de la materia orgánica de la superficie, que es responsable de la nutrición de las plantas, porque ahí se están reteniendo los nutrimentos, bueno, se están acumulando los nutrimentos que luego las plantas se van a comer. Entonces, cuando practicamos esta agricultura extensiva, nos damos cuenta que los nutrimentos van bajando y entonces los campesinos, los agricultores o las grandes industrias que hacen, pues reemplazarlos. ¿Y cómo los reemplazan? Con el uso de fertilizantes. Y estos fertilizantes, a veces usados en exceso, pues van a traer consecuencias tanto para el suelo, lo que se conoce como una degradación del suelo, y también una movilidad de esos fertilizantes hacia los cuerpos de agua. Entonces estamos en las tres fases, ¿no? Vamos a degradar al suelo, vamos a modificar los flujos de agua hacia el interior del suelo, hacia los mantos acuíferos, y además vamos a dejar al suelo tan pobre, tan susceptible a la erosión, que hay muchas partículas que se van a la atmósfera. Entonces estamos interviniendo en todas las esferas del planeta. Entonces sí se produce una gran degradación. Y con grandes impactos para nuestra sociedad, ¿no? Digo, desde lo que Sí, estamos respirando, lo que estamos bebiendo, etcétera, y la capacidad de producir alimentos, ¿no? sí, 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 definitivamente. Y este tema de la sustentabilidad alimentaria, pues se ve sumamente comprometido. Claro. Tenemos aquí a Patricio Marcelo Moscoso desde Bolivia que nos pregunta, ¿se requieren equipos altamente complejos y modelaciones para la interpretación de la composición atmosférica para conocer la concentración de dióxido de carbono de hace cientos de miles de años? Abrazos desde Bolivia. Muchas gracias, saludos a los colegas, amigos bolivianos. Eh, pues sí, realmente sí se requiere, pues más bien tener el registro adecuado. O sea, el principal problema es detectar los materiales que correspondan a esas épocas. Y de ahí, entonces, empezar a extraer la información. Quizá los equipos pueden ser los mismos que utilizamos para otros tipos de análisis. Sin embargo, yo creo que la mayor dificultad es encontrar el registro. ¿En qué sedimento lo mido? ¿Cómo es que extraigo esa información? Entonces, por ejemplo, hay personas que se dedican a estudiar las rocas de los océanos antiguos de hace 200, 300 millones de años. Y entonces, esos materiales sirven como la base para decidir, bueno, a ver qué tipo de vegetación había, no de vegetación, perdón, qué tipo de acumulación de materia orgánica había en esos océanos antiguos y la extrapolan con otro tipo de condiciones, ¿no? Y hay una pregunta relacionada. ¿Qué Uh -huh. tanto se puede llegar digamos, a evaluar las condiciones de una manera cuantitativa? Es decir, era húmedo, pero digamos, no sé, las condiciones eran tantos 700 milímetros al año o alguna cosa así, o es más como una idea general. Híjole, sí, esa diste en el clavo con nuestras limitaciones, estos registros, ¿no? Que pues muchas cosas las hacemos por analogía con las condiciones actuales. Entonces pueden ver que cuando nos vamos al pasado, pues esas analogías ya no son tan precisas. Entonces simplemente decimos o más húmedo o más seco. Pero aún en el mundo actual, en nuestros suelos más cercanos al mundo actual, tenemos esas limitaciones, ¿no? Cuando hablamos, híjoles, sí son más secos, pero los rangos de sequía para ciertas características en los suelos son amplios. Entonces, esa es una seria limitación en comparación con otro tipo de registros, ¿no? Por ejemplo, la memoria sedimentaria de la que yo hablaba es bastante precisa. Y por eso el uso de los paleosuelos a veces se ve limitado y los colegas de otras áreas siempre nos dicen, bueno, es que en sus paleosuelos todo ocurre en una sola cosa. ¿Cómo le haces? Pues sí, tienes razón, ¿no? Pero afortunadamente nuestros suelos están casi en todos lados. Entonces podemos hacer una reconstrucción espacial mucho más precisa que los puntuales registros lacustres o registros glaciares, etcétera.
Pero sí es un punto en donde tengo que reconocer que no somos precisos. Claro, bueno, pero dan un muy buen complemento, ¿no? Digamos, Sí. esto que mencionaba. Y tenemos aquí una pregunta del Sol Moreno. Excelente su ponencia. El cambio climático está incrementando la ocurrencia de incendios. ¿Esto cómo puede afectar a los suelos? Pues sí, efectivamente es un tema que recientemente empezamos a explorar. ¿Por qué? Porque bien lo sabemos, ¿no? Calentamiento global está afectando la cantidad de incendios. Hay más incendios actualmente que en el pasado. Entonces, pues sí hay que analizar muy bien qué consecuencias tienen estos incendios en los suelos. De hecho, hay muchos grupos que lo están haciendo en Europa, por ejemplo, en España hay un grupo muy importante que inclusive tienen un proyecto que se llama Facing the Fire, enfrentando el fuego, y haciendo estudios en muchas regiones, porque, bueno, por ejemplo, Galicia es una zona que está afectada fuertemente por incendios. Entonces, pues es lo que estamos ahora tratando de discernir. ¿Qué pasa con los suelos por un incendio? No solamente en el día de hoy, sino en el pasado, porque esas evidencias también las tenemos en el pasado, de incendios tanto espontáneos como inducidos por los seres humanos, ¿no? Sí. Y bueno, una pregunta creo que relacionada de Carla H.A. Excelente ponencia. Con el clima cambiando cada vez más rápido, ¿hay manera de determinar qué tan rápido están cambiando los suelos? Digamos, el impacto que ha tenido en los últimos 10, 20 años y qué tan rápido está impactando en comparación con otros periodos como el Pleistoceno. Sí, bueno, los cambios en el suelo ocurren a tasas mucho más lentas. O Ujú. sea, una modificación en una propiedad tarda mucho más tiempo que estos lapsos de 10, 15 años. Entonces, esa es una dificultad de tratar de evaluar si esta propiedad o esta otra se cambiaron por el cambio climático, lo que yo les decía en las últimas diapositivas que les mostré. Hay tanta afectación en los suelos por las actividades agrícolas, por las actividades humanas, que es muy difícil decir es por el cambio climático inducido por el ser humano. ¿Por qué? Porque los han tratado tan mal que ya los tenemos en un estado de degradación tan intensa que no alcanzamos a ver el impacto de las modificaciones climáticas. Sin embargo, sí es posible ver algunas cosillas. Por ejemplo, en esos suelos que les mostraba del volcán Teutli, nosotros encontramos unos carbonatos a diferentes profundidades. Y entonces dijimos, puede ser el efecto del cambio climático, pues porque el ambiente ya cambió por la deforestación, por la actividad agrícola. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuántos años tienen estos carbonatos. Y para nuestra sorpresa, esos carbonatos tienen 5.000 años. Entonces no tienen que ver con las actividades humanas actuales, sino con modificaciones del pasado que suponemos fueron naturales, aunque todavía estamos en esta fase de investigación porque hemos encontrado esos mismos carbonatos con esas mismas edades en el Teutli, en Teotihuacán, en San Gregorio, lo encontraron otros colegas. Entonces sí hay muchas cosas que se pueden hacer y que pues pueden complementar un registro, ¿no? De qué rasgos cambian y cómo cambian. Claro, pues, es muy difícil extraer una señal en particular, ¿no? Los suelos como que integran todo lo que está pasando. Así es. Sí. Y tenemos una pregunta de Oliver Daniel Vallejo. Gracias por la ponencia. En la Ciudad de México, hacia el norte, con los años, el agua que se encontraba se perderá. ¿O qué es lo que puede ocurrir con este suelo? Donde teníamos los lagos, tenemos todo esto. Bueno, pues el agua en general no se perdió, sino que la canalizamos hacia otro lado. Bueno, ya obviamente la extracción de agua, o sea, ustedes si recuerdan, el ciclo del agua es un ciclo constante. Tenemos una cantidad de agua más o menos similar a lo largo de los últimos años. Lo que estamos cambiando es a dónde se va el agua. El agua que teníamos en el lago ya no está en el lago, pero está en otro lado.
estar contaminada ahora, llena de agua negra que se va hacia la región de Hidalgo. Tenemos un montón de extracción de agua que estamos utilizando para el uso de diferentes cosas, ¿no? Desde para el agua que tenemos en la casa, el agua que se utiliza en la industria, el agua para la agricultura. Entonces, sí quitamos ese reservorio de agua, pero lo mandamos a otro lado. Desafortunadamente, claro que las consecuencias al suelo son fuertes. ¿Por qué? Porque vamos modificando estos ciclos de agua. Inclusive, el hecho de ya no tener una protección de la cubierta vegetal lo hace susceptible a la erupción, pero también los hace que pierdan más rápidamente la humedad y estén más secos más tiempo. Ustedes pueden hacer la prueba en sus propios jardines, en sus propias macetas. Tengan una maceta sin plantas, tengan una maceta con plantas. La planta, a pesar de todo, está proveyendo de humedad al suelo, mientras que el suelo sin vegetación, no, pues ya se secó pues, rápidamente. Entonces, sí hay un desequilibrio, yo más que pérdida diría desequilibrio en la cantidad, no en la cantidad, sino en cómo está el agua y su calidad. Tenemos aquí un par de preguntas de Aleja P. ¿Existe alguna publicación ya realizada con respecto a este tema? Y si hay proyecciones de hacia dónde vamos de seguir con este tipo de explotación. Pues sí hay algunas, pasando primero a la pregunta 2, sí hay algunas estudios que se están haciendo como las proyecciones. Si ustedes entran a la página del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ahí tienen los informes sobre los escenarios de qué le va a pasar, digamos, lo que ellos le llaman land, a la tierra, al suelo, en los siguientes años por el calentamiento. Son escenarios, son proyecciones. Con respecto a la primera pregunta sobre las publicaciones, pues hay varias publicaciones con respecto, por ejemplo, a las cosas que nosotros hacemos de más del cuaternario, hay bastantes. Si me escribes y quieres información puntual, qué sé yo, pues yo te mando los artículos. De los suelos más del pasado también hay información de los otros grupos. Nosotros no nos hemos metido a los suelos precuaternarios porque no nos dan las manos, pero si alguien quiere, ese tema está libre para que lo exploten. Pero en otros países hay mucha información. Particularmente este colega Alexander Makiev en Moscú ha hecho un trabajo muy bonito sobre estos suelos precuaternarios. Muchas gracias. Y pues yo creo que terminamos con esta pregunta, ya es la 1:03, y no queremos abusar de su No, al contrario, muchas gracias. No, y tenemos aquí una pregunta de Aymara Olin, que nos dice, ¿cuáles serían los efectos del suelo en las superficies impermeables? Uy, pues ya esos suelos ya se fueron, adiós. Ahora, de hecho, la semana pasada fui a un congreso sobre clasificación de suelos en Querétaro, en Juriquilla, y pues fue muy interesante cómo ahora las propuestas para la clasificación de los suelos incluyen los materiales que dejamos los seres humanos en la Tierra. Y entonces hay una que se llaman los edifisoles, es una clasificación de los polacos, que pues es interesantísima porque ya está planteando que, claro, todos los materiales que están sobre la Tierra se van a volver suelos y los podemos clasificar. Una ciudad sellada, con concreto, con pavimento, con asfalto, si los dejamos, un suelo se va a formar cuando dejamos esos materiales sin molestarlos. Si ustedes no barren su calle, dejan, digamos, como que la tierrita que se empieza a acumular, al cabo de unos días o de algunas semanas van a ver como en esa tierrita que se está acumulando en las orillas de las banquetas empieza a crecer plantas. Entonces ya estamos teniendo ahí formación de suelo. Entonces sí, en los cuerpos sellados no tenemos formación de suelo porque no permitimos la interacción. Claro que para una carretera no es bueno tener
plantas a la mitad. Para nuestra casa, inclusive cuando vemos que hay esa tierrita, pues lo tratamos de quitar. ¿Por qué? Porque la actividad biológica va a empezar a penetrar en las paredes y al rato tenemos que se empiece a caer la casa, ¿no? Bueno, estoy exagerando quizá un poquito, pero sí hay este deterioro, estos procesos en nuestras propias casas. Muchísimas gracias, doctora Soyeiro. Ha sido un gustazo tenerla aquí y hemos aprendido mucho con usted. Y, Gracias. y espero que tengamos muchas más interacciones en el futuro cercano. Claro que Y sí. me queda nada más invitarlos a la siguiente sesión de este módulo 8 sobre suelos y cambio climático. Vamos a tener a la doctora Cristina Sive Gravach el 18 de abril, que nos va a hablar del papel del suelo en el ciclo global de carbono. Pues ahí los esperamos. Muchísimas gracias y acuérdense, al final de este módulo tenemos el conversatorio donde nuestras invitadas e invitados van a discutir sobre estos temas y ustedes pueden interactuar con ellos, hacerles más preguntas. Se quedaron muchas preguntas ahora para la doctora Soyeiro aquí en el tintero, pero ya se las haremos llegar. Claro Muchísimas que gracias. sí. Muchas gracias a ustedes y fue un gusto. Gracias.